Y ahora vamos a viajar a San Pablo para hablar con Alberto Pfeiffer, es profesor de la Universidad de San Pablo, un experto. Y Alberto, ¿me escuchás? Ahora sí, me escucho bien, Hola, gracias. buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vimos Buenas noches. que Temer hace apenas 2 meses avalando el pago de sobornos después de todo el escándalo que vimos en los últimos años. ¿No aprendió nada Temer? ¿No aprendió nada Brasil? Eh, Estamos en el proceso de aprendizaje, es un proceso largo que adviene de una cultura política enraizada en la sociedad brasileña y que poco a poco nos damos cuenta de su extensión. Es como una enfermedad crónica que padece Brasil hace muchas décadas. Y poco a poco se va desvelando todo lo que es el esquema de corrupción política y empresarial que ha contaminado Brasil desde hace décadas. Temer, el presidente, está logrando hacer un trabajo, dadas las condiciones en que ha tomado pose, en que ha manejado este gobierno en una crisis económica sin precedentes en la historia reciente de Brasil, lo está manejando desde el punto de vista económico bien. El político es por supuesto, el tallón de Aquiles, ¿no? Y lo que pasó en este episodio específico que vino a público ayer, del grabado ese con Joesley Batista, el dueño de JBS, uno se puede pensar en una cierta pues, imprudencia del presidente, ¿no? Pero la Un verdad es poco que más con imprudencia, ¿no? ese Parece. tipo de diálogo hace un poco de parte, ¿no? de lo que es la cultura política, como comentaba. Ahora, ¿y cuánto avanzó la cultura política en esta depuración de la corrupción? Porque lo que vemos es que casi todo viene de la justicia. ¿Hubo algún avance dentro del sistema político para depurarse de los elementos corruptos? Se está filtrando el sistema político, pero con el sistema político en una democracia se va a renovar en las próximas elecciones generales del octubre del 2018. De ahí vendrá una nueva, ojalá, ¿no? Una nueva generación de liderazgos, de políticos. Es elección general para presidente, para gobernadores de los 27 estados de la federación, para la Cámara de Diputados Federal, para las cámaras de diputados de cada estado de la federación y para el Senado. Entonces va a haber una gran renovación del estamento político brasileño. Todavía seguimos en el proceso. Lava Jato, la operación judicial y sus operaciones coligadas son un gran empuje hacia esa depuración, pero es un proceso de largo plazo, es una enfermedad crónica que exige una terapia de largo plazo. No podemos esperar que de una vez, en un único episodio, se va a depurar, a filtrar completamente el sistema político brasileño. Esa no va a ser la última grabación, vendrán otras relaciones, otras revelaciones, y ese es el nuevo normal del sistema político brasileño, un sistema que depura lo que es el status quo y ojalá apuntale a algo mejor en el futuro de mediano plazo, que son las elecciones del 2018. ¿Y porque usted hablaba recién de renovación, pero tampoco es que vemos muchas figuras para llenar ese vacío? ¿Quiénes están apareciendo hoy para llevar adelante esa renovación, digamos, alejado de la sombra de la corrupción, que no sea Lula, por ejemplo? Tenemos el alcalde de São Paulo, João Doria, que es un personaje nuevo, un empresario nuevo en la política y que está haciendo un trabajo admirable en la alcaldía de la tercera más grande ciudad del mundo. Tenemos algunos liderazgos que vienen de movimientos sociales, sociales de pues, pro democracia. Tenemos algunas figuras que son figuras ya con alguna trayectoria en el sistema político, pero se han logrado mantener al margen de lo que es el esquema de corrupción. Esos pueden, por su experiencia, pueden ser políticos que jueguen algo importante en la próxima elección, como el senador Álvaro Díaz de Paraná. Hay figuras de la sociedad civil
que ya fueron del sistema político, como Nelson Jobim, que fue ministro de la Suprema Corte, fue ministro de Defensa. Entonces hay figuras, pero en este preciso momento es el momento del clímax de la crisis, ¿no? Y no es bien un clímax, un pico, sino que un plató. Tenemos que atravesar ese plató de la crisis, ¿no? El fondo del desfiladero, y de ahí vendrán, de esa depuración, la posibilidad, fíjate, posibilidad de nuevos liderazgos. No es una garantía, pero sí hay posibilidades buenas y concretas. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la comunicación, muy interesante. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.